Ah, buenas noches a todos. Bienvenidos a una más de nuestras conversaciones de esta serie de exploraciones sobre el amor y que intentan que sea práctico, que sea vivencial. Por eso hablamos de transformar la conciencia, ¿verdad? Porque lo que buscamos es tanto expander como elevar la conciencia con respecto al amor. Hemos explorado el amor en las grandes religiones, en muchas de las grandes religiones, y recientemente entramos a explorar el amor en la filosofía. La semana pasada vimos el amor desde Platón, el amor desde Aristóteles, ¿verdad? Am, Todos estos hasta ahorita son unas perspectivas de amor que tienen que ver mucho con temas, vamos a llamar, em, un amor en un sentido muy amplio, muy universal, eh, trascendental, quizás místico. Y hoy entramos a un cambio muy grande. Entonces, lo decía antes de empezar la grabación. eh, Laura, bienvenida, buenas noches. Recuerden usar el chat para estar en comunicación. Los que quieran ahí también poner su nombre y desde donde nos acompañan para ir creando este sentido de comunidad. Eh, pero lo que les decía es que eh, hoy es un cambio muy radical con respecto a lo que hemos venido hasta ahora tocando sobre el amor. Y hoy vamos a entrar a la filosofía moderna con dos grandes precursores del pensamiento moderno, o sea, em, tanto Schopenhauer como Nietzsche. Y disculpen si no lo pronuncio de la manera más original, no soy experto en el caso de Schopenhauer de el alemán. em, Puede que lo esté pronunciando equivocadamente, pero bueno, para los propósitos aquí de la conferencia, pues nos es suficiente. Y, pero son dos personajes que cambiaron. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Son dos personajes que cambiaron el pensamiento del mundo occidental. Y como el mundo occidental ha tenido tanta influencia en el mundo en general, pues han tenido una influencia en el mundo moderno, para bien y para mal. Vamos a ir hablando de esto. Entonces, sean pacientes. Y lo digo porque también la semana pasada o hace 15 días que vimos a Platón y que vimos a Aristóteles, para algunos se les hizo denso. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible esta, esta sesión de esta noche. En el momento que tengan una duda, que tengan una pregunta, por favor, pónganla en el chat, nos detenemos, lo aclaramos, este, para que sea no tan denso, no tan pesado, no tan difícil, ¿ok? Gracias por la paciencia y hagamos todos un esfuerzo para que hoy entendamos y sea de valor. Ujú. Bien. Entonces, como decíamos, a lo largo de esta serie hemos estado viendo las perspectivas del amor desde varias religiones. Lo hemos visto y lo vamos a ver un poquito más en esta etapa desde la filosofía. Más adelante lo veremos desde el arte. Y vamos a terminar de el amor desde el área de la ciencia. También tiene su aportación. Y con esto vamos a tener una visión integral, una visión sistémica del amor más profunda. Muy bien. Entonces, empecemos hablando de cómo, perdón, los objetivos de la presentación, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues vamos a explorar cómo, por un lado, Arthur Schopenhauer y por el otro lado, Friedrich Nietzsche, repito, disculpen la pronunciación, cómo ellos ven el amor.
¿Qué piensan acerca del amor? Vamos a ver cómo Schopenhauer habla de el amor como una manifestación de la voluntad de vivir. Fíjense qué interesante, el amor como voluntad y voluntad de vivir, ¿verdad? Entonces, em, digo, para que lo vayan registrando, o sea, y ahorita lo vamos a conectar, a lo mejor en algún grado vamos a intentar conectarlo con lo que ya hemos visto. Y por otro lado, Nietzsche, el amor como una expresión de la voluntad de poder. ¡Wow! ¿Verdad? Qué interesante esto, pero van a ver que esto tiene que ver, en primer lugar, con una visión del amor más humanista, más humano, menos un humano. Quizás esto empieza con Aristóteles, ¿cierto? Ya empieza con una visión del amor un poquito más pragmática, más práctica, que lo vimos la semana pasada con Aristóteles. Eh, Coinciden los dos como cierta voluntad, interesante la voluntad. En otra, en otra conferencia sobre psicología y espiritualidad que tenemos los viernes, hablamos de ese tema de la voluntad y hablamos de la voluntad divina, la voluntad de Dios, la voluntad de la naturaleza, del universo y de nuestra voluntad individual. Hablábamos de eso, ¿verdad? Entonces, pero aquí es una voluntad que tiene que ver con el poder. ¡Wow! El amor y el poder, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta relación, amor y poder. Por eso les decía que empieza a ser una perspectiva un tanto distinta, ¿verdad? Y a lo mejor hasta cierto punto compleja, ya ustedes verán si es así o no, pero es una perspectiva del amor también que nos va llevando a una forma de ver el amor que hasta el día de hoy nos impacta, nos afecta. Y hablaremos un poquito por qué. Y por tanto, esta influencia de estas perspectivas, tanto en la filosofía moderna como en el pensamiento contemporáneo, sobre el amor, sobre el deseo y sobre el propósito de la vida, ¿verdad? Este, este último, el propósito de la vida, tan cuestionado hoy día, a partir de la pandemia, aunque ya venía esto poco a poco en aumento, pero la pandemia catapultó esta idea de cuestionar cuál es el propósito de la vida. En estadísticas recientes en los Estados Unidos, no me sorprendería que en algún grado es algo parecido en el resto del mundo. Se establece que los norteamericanos, la gente en Estados Unidos, y hago referencia a ese porque es el estudio el que conozco, pero repito, a mí personalmente no me sorprendería que en algún grado, quizás en menor grado, esto esté presente en el resto del mundo por otras razones, ¿verdad? Que la pandemia ha tenido una crisis, si bien es cierto que inicialmente fue una crisis biológica, también se ha convertido gradualmente en una crisis psicológica profunda y existencial. Y decíamos que en estos estudios, en estas encuestas, el 50% de la población de los Estados Unidos, más o menos una cuarta parte, un 25%, se preguntan diariamente cuál es el sentido de la vida. Y otro 25%, que conjuntos hacen el 50%, se lo preguntan por al menos una vez a la semana. No es tampoco sorpresa que en países como Estados Unidos, a partir de la pandemia, se ha incrementado el suicidio. Eh, y hace 2 años, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el suicidio em, superó a los asesinatos. Es decir,
A partir del 2022, si no mal recuerdo, podría ser 2021, por ahí si alguien lo checa y no lo confirma y no puede compartir en el chat, em, el número de suicidios superó el número de asesinatos. Y decíamos que no me sorprende hasta cierto punto porque la pandemia también trajo un incremento en enfermedades mentales. La depresión pasó de un 10% a un 20% a nivel mundial. La ansiedad pasó de un 10% a un 20% a nivel mundial. Y también hubo un incremento enorme en el estrés y las enfermedades relacionadas con el estrés. Se estima que hoy el 50% de las enfermedades a nivel global están directamente o están relacionadas con el estrés. Entonces, bueno, esto tiene que ver, tiene una cierta trascendencia. Entonces, para los que van llegando, les estoy diciendo que hoy es un tema retador por cómo se mueven las reflexiones sobre el amor y que de alguna manera van afectando nuestra vida moderna, nuestras nociones del amor, muy influenciadas por Schopenhauer, muy influenciadas por Nietzsche, aunque a veces no estemos tan conscientes de ello. Bien. Entonces hablemos un poquito de la agenda, ya hablamos de los objetivos de la conferencia, estamos hablando, ya venimos introduciendo por qué este tema es importante en la filosofía moderna, vamos a dar un poquito de contexto histórico, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Cómo es que estas ideas, cuál era el contexto de esto. Luego ya nos enfocaremos tanto por un lado en Schopenhauer, el otro lado en Nietzsche, y luego vamos a tratar de compararlos un poco. Voy a saltarme algunas láminas porque son reiterativas. Entonces, conforme vamos tocando ciertos temas, verán que las muevo más rápido, no porque me esté saltando el contenido, sino porque de alguna manera ya lo iremos, ya lo tocamos y a lo mejor nada más es como reforzar o muy brevemente repetir, ¿vale? Muy bien. Acuérdense que en cualquier momento pueden ustedes hacer comentarios, preguntas a través del chat. Yo el chat lo tengo aquí enfrente de mí para poder hablar sobre esto, ¿vale? Muy bien. Entonces, primero un poquito de contexto histórico, ¿verdad? Eh, es el estudio del amor en las filosofías tanto de Schopenhauer como de Nietzsche. Nos dan una perspectiva que es básica, que es fundamental eh, para entender cómo estos conceptos de amor, decíamos, el concepto de deseo, ¿verdad? Pero a diferencia de los otros deseos anteriormente, de verdad. O sea, si bien es cierto que el deseo estaba, por ejemplo, presente en el Bhakti, en el Sikher de, de, am, em, la tradición musulmana, en el Islam, perdón, en el Islam, en el sufismo, em, y de alguna manera, pues en esos dos principalmente, en el Bhakti de la India y en el Sikher de la tradición sufi, el amor como un deseo, y de alguna manera, aunque también, otra vez, con sus particularidades, estaba también en esta visión de Platón sobre el amor, esta visión trascendental del amor, el deseo en ese caso era hacia algo, hacia una trascendencia, ese era hacia algo muy grande, hacia algo divino, era un deseo, una intensidad de amor por Dios, por lo divino. Con Nietzsche y con Schopenhauer, interesante, el deseo ya es más el deseo carnal por otra persona, ¿verdad? El deseo sexual por otra persona. Y la voluntad que esto conlleva. Muy interesante porque eh, este deseo sexual pues inmediatamente empieza a lidiar con nuestra voluntad, si ustedes están de acuerdo. O sea, eh,
hay hay un movimiento para que se pueda consumar un amor físico, un deseo sexual, tiene que tomarse una acción, porque finalmente la sexualidad es un acto físico versus el amor, que hemos visto que puede ser actos de muchas otras naturalezas, pueden ser actos de palabra, pueden ser actos o tienen una versión emocional. Ah, me dicen que me escuchan con un sonido muy bajo. Quiero preguntar si esto es específico de Ellery o es algo de todos. Entonces, acerco un poquito más mi dispositivo. Voy a intentar hablar un poco más fuerte, pero díganme si pueden, si efectivamente todos me escuchan muy bajo o No, yo escucho bien. me escuchan bien. Por allá le escucha bien. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien nada más para reforzar si escuchan más o menos bien o normal? Si no, a lo mejor es tu dispositivo, puedas ajustar algo en el volumen, o a lo mejor estás en un entorno donde hay ruido en tu entorno y no te permite escuchar bien. Ojalá y lo pueda resolver. Laura también dice que escucha bien, entonces bueno, suerte, ojalá y lo podamos resolver y puedas escucharnos mejor. Entonces, entonces la voluntad entra aquí en el tema del amor. Entonces, fíjense bien, amor empezamos ya a entremezclarlo con deseo, con sexualidad. Qué interesante, ¿no? Por primera vez, históricamente, digo, por lo menos en un sentido amplio, el amor lo empezamos a encarnar. Se vuelve a encarnar, se vuelve algo más físico, pero además también más humano, ¿verdad? Algo más humano y por lo tanto ligado a la voluntad, ¿verdad? ¿No les parece interesante? Y claro, tiene que ver con una revolución de conciencia que implicó el siglo XIX. El siglo XIX, un ciclo de, de independencias, eh, de la independencia francesa, este, de la independencia, bueno, la independencia francesa fue un poquito antes, pero después viene la independencia de México. Empieza ya un antecedente de la libertad, de la libertad. También empieza, bienvenido Álvaro, bienvenido. Eh, y también empieza una, una tendencia también hacia unas relaciones de poder interesante, porque digamos que hasta antes de la revolución industrial, si bien es cierto que había pues grandes terratenientes, había nobleza, y veníamos todavía de épocas donde había grandes faraones o emperadores o reyes, ¿verdad? Aquí empieza un, una dinámica de poder muy interesante con la revolución industrial que genera reflexiones como la de Marx sobre el comunismo, sobre la revolución del proletariado, este, y desde luego decíamos las grandes revoluciones sociales, esta idea de la libertad que estaba también implícito en estas diferencias que empezaba a ver de la economía, porque conforme hay mayor avance en tecnología y los dueños de ciertas tecnologías se concentran en algunos pocos, pues empezamos a ver que en los últimos años, en lo general, empezó a haber mayor distancia entre las gentes que tenían poco y los pocos que tenían mucho, ¿verdad? Entonces, las diferencias de poder se empezaron a hacer muy notables. Entonces, la reflexión del poder en lo humano también empezó. Entonces, por favor, repito, estoy haciendo un intento de hacer esto lo más accesible para todos, que no suene tan complicado, pero fue inevitable entonces que el poder tenía que ir
considerándose en las reflexiones sobre el amor. Y decíamos, ¿por qué es tan importante? Porque hoy día, en muchas de nuestras relaciones humanas, el tema del amor. Ay, Ellery dice que si puedo subir el volumen. Yo creo que no me escuchó la explicación, Ellery. Si alguien le puede mandar un mensaje a Ellery, porque parece que la explicación que le di no fue suficiente, no la escuchó, porque me dice que suba el volumen. Voy a intentar subir el volumen un poquito a la voz, pero alguien escríbale un mensaje, ya sea por el chat grupal o de manera directa. Yo creo que por el chat grupal que al parecer todos están escuchando bien, ¿verdad? Por lo menos así lo expresaron un par de personas, me imagino que los demás de la misma manera, para que Ellery haga algo al respecto, ¿vale? Por favor, muchas gracias. Si me pueden abrir incluso para que yo me siga concentrando en esta conversación. Entonces decíamos que es importante porque llegamos a nuestros días donde el tema de los poderes, de los micropoderes, se manifiestan en las parejas, en el amor en las parejas. Y sabemos las implicaciones que esto tiene y cómo hay todo un movimiento en el mundo donde estamos buscando mayor igualdad, mayor respeto en todos los ámbitos de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, y vamos considerando que un auténtico amor es también esta justicia que se da y empezar a ir erradicando esas distancias de poder, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante empezar con esto. Y todas estas reflexiones sobre el amor y la sexualidad en el mundo occidental, ¿verdad? Como, como algo que va conectado, y del amor y el poder, y del amor y la voluntad, empiezan con estos dos pensadores. De hecho, a lo mejor muchos de nosotros pensamos mucho en Freud como el gran persona que reflexiona estos temas de poder y los temas de sexualidad, pero ya venían de estos dos grandes filósofos. Ambos tuvieron una gran influencia en Freud. Quizás Nietzsche un poquito más de influencia en Freud que Schopenhauer. Schopenhauer a lo mejor es menos conocido para los que hemos estudiado a Freud, eh, pero también tuvo su influencia, ¿verdad? Ok, y desde luego en la vida, el deseo y la moral. Muy bien. Entonces decíamos que el amor para Schopenhauer es una manifestación, una expresión de la voluntad de vivir. ¿Qué significa esto? Significa que Schopenhauer dice algo que, ok, obviamente, a lo mejor para hoy día esto no es novedoso, por favor, pero históricamente esto era una primera gran reflexión. Él decía, de alguna manera, que, repito, este amor más humano que los otros amores de los que hemos venido explorando es un amor hacia el otro, hacia otro ser humano, ¿verdad? Y Schopenhauer, un hombre un tanto pesimista en su filosofía, por decirlo de alguna manera, eh, cuestionando un poco este tema de la vida, de qué es la vida, para qué es la vida, y por tanto el amor, pues dice, bueno, esto es, y sí lo dice de manera positiva, el amor, entendido en ese movimiento hacia el otro, es una de las cosas que nos dan ganas de vivir, ¿verdad? eh, Fíjense bien, nos dan ganas de vivir porque queremos amar, pero dicho también de una manera un poquito más burda, es este amor que también es, queremos sexualidad. Es también lo que está diciendo Schopenhauer, porque empieza a conectar amor con deseo sexual.
Y por eso, como dice aquí también, fíjense bien lo que decía, un poco, pues empezamos a ver cómo la conciencia empieza a cambiar aquí, porque él dice que el amor es como una ilusión creada, una especie de trampa para que asegure la reproducción. O sea, otra vez empieza a equiparar el amor con el deseo, y ese amor y deseo es para asegurar la reproducción. Él dice, otra vez, esto para nosotros de alguna manera puede ser obvio hoy día, pero no era una idea que se tenía en ese momento. Él empieza a decir que de alguna manera este impulso del amor es producto de la naturaleza humana para perpetuar la especie. Es como una, por eso dice una ilusión creada para perpetuar la especie. Y él cuestiona, él dice, si no hubiera este amor y si no hubiera, él fíjense, todavía no él no habla mucho de placer, no llega a tal punto, ya eso llega más, un poco más con Nietzsche y desde luego con Freud, pero él dice, si no hubiera este amor, ¿quién quisiera tener hijos? ¿Verdad? Entonces, este amor, y se vuelve muy interesante porque en la vida moderna, en la psicología, este amor, algunos lo empiezan a ver justo como una ilusión, ¿verdad? Ya lo iremos entrando a la parte psicológica del amor y del enamoramiento, como una ilusión, ¿verdad? En este escepticismo, en esta racionalidad que empieza a surgir, en em, em, y en esta desconexión con lo emocional que ocurre conforme la razón empieza a tomar un rol preponderante en la vida moderna, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, tiene una visión pesimista, ya lo veníamos diciendo, ¿verdad? Hay sus razones, su padre al parecer se suicida, él siendo relativamente joven, entonces parece que de ahí viene un poquito ese pesimismo, ¿verdad? Entonces, em, eh, este deseo y el papel de la perpetuación de la especie, ¿verdad? Esta es la visión de Schopenhauer de alguna manera. Es un pequeño poquito resumen. Esto lo vamos a ir avanzando, pero quiero, por eso digo, sean pacientes, porque a lo mejor ya históricamente las conversaciones que tenemos aquí hoy día ya han trascendido estas visiones, pero en ese momento eran revolucionarias. En ese momento eran perspectivas innovadoras, nuevas, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, Nietzsche, que eran contemporáneos y que de alguna manera se influenciaron, ¿verdad? eh, él habla del amor como una expresión de una voluntad de poder, ¿verdad? Como un medio de autoafirmación. Qué interesante ese tema, ¿no? Interesante el amor como una autoafirmación. Y podemos pensar en muchas cosas de autoafirmación. Podemos a autoafirmación como de, de sentido de vida, ¿verdad? Porque, pues si la vida de alguna manera es dolorosa en muchos aspectos, imagínense otra vez en un periodo crítico para la sociedad humana, porque ese fue, la revolución industrial fue un periodo donde mucha gente pues tuvo que dejar toda una tradición de ciclos, que era, que era vivir una vida para la inmensa mayoría de la población, una vida de cultivar, de vivir en el campo, vivir en un estilo de vida familiar, y hubo gente que tuvo que emigrar a las ciudades, tuvo que abandonar un estilo de vida que venía sustentándose por generaciones y entrar a jornadas, porque no estaba regulado, a jornadas de trabajo de 12, 14, 16 horas, ¿verdad? Para vivir. Este,
y empezar esta, pues todos estos retos que nos trajo este inicio de este capitalismo, como decíamos, ¿verdad? Entonces, de pronto, pues, pues el placer sexual, entendí otra vez, volvemos a lo mismo, el placer sexual como una afirmación, ahí va la otra parte, en la sexualidad y su como una experiencia de poder en un sentido u otro, ¿verdad? Como un medio de autoafirmación, que hasta la fecha, hoy sabemos en el aspecto psicológico, lo sabemos que en algunos casos, por ejemplo, de temas de violación, hablando en unas cosas más extremas, pues no es un acto de amor, ni siquiera es un acto de placer, es un acto de dominio, es un acto de control, es un acto de poder, ¿verdad? Y finalmente, como un tema de crecimiento personal también, ¿verdad? Entonces, el amor para Nietzsche es una fuerza vital que también impulsa a la creatividad y a la formación del individuo. Vean nada más, qué interesante otra vez, empezar a relacionar amor con una fuerza de vida, ¿verdad? Con como un impulso a la creatividad, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esa búsqueda del amor humano nos lleva a ser estratégicos o nos puede llevar a ser estratégicos y por tanto nos puede llevar a ser creativos. Y también empieza a definirse también ese amor humano, ese amor por otro ser humano, como un tema de individualidad, porque empezó a tener, y quizás esto existía antes, ¿verdad? Quizás existía antes, muy probablemente existía antes, pero otra vez, al ir estableciéndose estas eh, eh, diferencias y ir afirmándose lo individual. Recuerden, asumimos que lo individual, como es hoy día, siempre ha sido, y no es así. Eh, eh, el tema, por ejemplo, de tener apellidos es algo relativamente reciente. Había épocas donde los artistas, nadie de los artistas que estudian algunas de las obras más antiguas de la humanidad, no llevan una firma. Y luego llegó una época donde de pronto la obra artística iba con la firma del maestro, no la firma del autor, no la firma del artista, sino la firma del maestro. Entonces, este sentido de individualidad es más reciente, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, aquí hay un comentario, déjenme, dice aquí, Laura, creo que aquí ya empieza a ver los efectos de la química. Sí, empieza a ver poco a poco los efectos de la química, Laura, que ya entraremos cuando lleguemos a la parte científica a ver el amor. Entonces, vamos viendo cómo la vida humana, con la entrada de la individualidad, se va haciendo cada vez más compleja. ¿Verdad? Porque antes era la voluntad de unos cuantos y muchos supeditaban su voluntad a la del terrateniente. Acuérdense que en algunos lugares, hoy se me olvida el nombre de esta práctica, donde en la noche de bodas, el terrateniente, el noble que era dueño de esas tierras donde alguien cultivaba o tenía cierto dominio, era el que tenía el derecho a la primera noche de bodas. Y era visto, era aceptado en muchísimas lugares en el mundo. Entonces, eh, este sentido de la individualidad es algo nuevo. Con Shakespeare y Romeo y Julieta también es revolucionario.
porque antes las personas no elegían a una pareja, seguramente lo veremos cuando lleguemos a la parte del amor y el arte. Las parejas eran asignadas. Todavía hoy día, en algunas partes de México, ¿verdad? Ah, en términos de usos y costumbres, hay niñas que desde pequeñas ya están asignadas a una pareja, o hay niñas que ya están, entre comillas, vendidas, ya están apartadas para otro niño. En otras partes del mundo todavía se practica esto. Eh, eh, em, entonces, en el caso de Romeo y Julieta, ¿por qué es tan revolucionario eso? Es porque hay dos personas que se aman y eligen morir antes de no amarse, antes de seguir lo que se acostumbraba en aquella época, que era casarte porque ibas a unir reinos, porque había un beneficio económico, porque, por lo que sea, pero no era por un sentimiento de amor de pareja. Eso es relativamente nuevo. Entonces, vayamos entendiendo la historia para que también vayamos viendo en qué dirección va, también hacia dónde va, porque el amor sigue evolucionando y va en direcciones que para generaciones mayores a veces nos cuesta trabajo ir entendiendo en qué dirección va ese amor, ¿verdad? Muy bien. Espero. ¿Cómo vamos? A ver, déjenme hacer un poquito de chequeo, que abran su micrófono tantito, a lo mejor pongan un texto, un mensaje en el chat. Déjenme escuchar uno o dos de ustedes cómo vamos para que no me, ¿cómo se dice? Si vamos bien o nos regresamos o cómo, si vamos más o menos, no está siendo muy pesado, muy complejo, muy complicado. A ver, alguien por favor que me dé un poquito de retroinformación. Pues a mí me parece muy claro, Ok, ¿quién fue? en este Ah, momento me Rosa parece María. claro, ¿Mandé? me parece claro. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, por ahí también, Carolina, vamos bien, muy interesante, claro. Ok, sean pacientes, para los que llegaron un poquito más tarde, decíamos que esto es como, a lo mejor ya hemos trascendido esta época, algunos darán cuenta que algunos de estos temas siguen siendo vigentes, aunque ya cada vez en niveles más amplios, pero son importantes irlos entendiendo porque venimos de un amor, por un lado divino, pero también tenemos estos temas de poder en el amor, ¿verdad? Y que vamos trabajando y tenemos estos otras cosas que vamos hablando ahorita. Bueno, Sí, Carlos, y buenas adelante, noches, Gonzalito, soy Gonzalo. Mira, todos esos conceptos, sí, tal como dices, vienen de muy antiguos, ¿no? ujú, Pero el cambio del concepto del amor en la era moderna ujú, empezó con la apertura o con la revolución que hicieron las mujeres para este, hacer válidos sus derechos, ¿sí? ujú, ujú, De voz y voto primero en política y después buscando el respeto a la mujer como tal. sí, Entonces, en ese momento, todo lo que nos estás comentando de estos filósofos, o en el caso del primero, pensadores o psicólogos, Schopenhauer, Nietzsche, cambia totalmente. ¿Por qué? sí, Porque al haber esa apertura, la mujer ya no es vista como objeto, ujú, ¿sí? sí, Entonces viene la apertura para hacer, ahora sí que un clic, a veces visual, a veces por un contacto físico, y empieza a haber esa oportunidad de elegir con quién eh, practicar el amor
o con quién hacer uso de su sentimiento o razonamiento para enamorarse. sí, Por otro lado, también no me acuerdo si fue a principios del siglo XX o finales del XIX, se empieza a ver el amor hacia el semejante ujú, y, y se empieza a manejar el amor propio. ujú, Entonces, eso viene a romper con todos los conceptos que estamos viendo, ¿no? ujú, La, la semana pasada también vimos algo del amor, pero ya en un amor más colectivo. ujú. Entonces, yo siento que todo ese cambio vino a partir de las primeras mujeres que empezaron a luchar por su independencia. Sí, Esa es mi idea de lo que estamos viendo. Gracias. gracias, Gonzalo. Sí, sí, fíjate, Gonzalo tiene razón porque son momentos históricos muy importantes eh, de los últimos 200 años, ¿verdad? Este, em, eh, estos movimientos de liberación humana que ha habido. Por eso al principio hablamos de las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, después vino la Revolución Rusa, eh, muy influenciados porque aunque efectivamente los temas de poder siempre han estado ahí, pues este tema de lo humano y de la igualdad humana, pues es un concepto relativamente nuevo, poco a poco arraigando más y llegando más gente y muchos movimientos que han surgido desde entonces, ¿no? De estos, mucho apuntando hacia esta nueva era, una nueva era acuariana. Y definitivamente, Gonzalo, pues ese movimiento de liberación femenina, y de la búsqueda de respeto y de los derechos de las mujeres, que empiezan desde el siglo también XIX, fines del siglo XIX, desde luego siglo XX y hasta la fecha, pues está ahí. Y otros movimientos liberadores, el movimiento de los derechos civiles. Y fíjense qué curioso, Schopenhauer ya empezaba a hablar de los derechos de los animales, diríamos que en el mundo occidental fue de los primeros, porque Schopenhauer se le considera uno de los primeros filósofos occidentales que entró en contacto con la filosofía oriental. Y bueno, de ahí, por eso decíamos, empieza a haber toda una serie de movimientos y desde luego, hay un hecho científico que ya lo veremos, cómo el anticonceptivo también viene a cambiar el mundo en las relaciones de pareja, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces, hablando un poquito más sobre esto, ¿verdad? Eh, sobre esta relevancia o el otro relevancia importante que viene de alguna manera a impactar estas ideas es el tema de la autenticidad y la del propósito, ¿verdad? Eh, Cómo este tema de autenticidad que empieza otra vez desde Schopenhauer, desde Nietzsche, que continúa con los psicólogos modernos y llega al existencialismo, ¿verdad? ¿Qué significa esto de ser auténtico? ¿Qué significa esto de ser auténtico en este sentido? Histórico, ¿eh? Espérenme, porque a lo mejor cada quien tiene su noción de autenticidad, pero lo que normalmente habla de autenticidad quiere decir cuando yo expreso mi ser, mi, mi, mi impulso personal físico, mi emocionalidad, mis ideas, tal y como las viven en mí. Eso sería la autenticidad.
Y de alguna manera, ¿verdad? Esto implica también una voluntad, que es lo que yo auténticamente quiero eh, y deseo de manera auténtica. Esa es la autenticidad. Esa autenticidad que otra vez empieza con Schopenhauer, con Nietzsche y luego continúa con, con Freud y hasta nuestras fechas, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy hablamos de el derecho a la libre formación o la libre expresión de la personalidad. Uno de los derechos, digamos, vamos a llamarle más recientes, humanos, que han tomado fuerza, donde alguien dice, yo tengo el derecho a pensar o a sentir o a elegir como quiera, siempre y cuando no dañe a otros, siempre y cuando no lastime a otros. O sea, la sociedad, el mundo, mi familia, mi trabajo, no tiene derecho a imponerme cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, ¿verdad? Eh, yo tengo ese derecho a mi personalidad. Esa idea viene desde Schopenhauer y desde Nietzsche. Y hoy día en el amor, pues de alguna manera se manifiesta en esta declaración de libertad de amar, ¿verdad? Donde alguien pueda ir diciendo, yo tengo el derecho a amar a quien quiera, como quiera, siempre y cuando yo no esté afectando a otros. Yo tengo ese derecho al amor, ¿verdad? Em, También esta relevancia al propósito, al sentido de mi vida, que paradójicamente pues también puede implicar un derecho a, perdón, sí, un derecho a inclusive no vivir, porque tengo derecho a mi cuerpo, tengo derecho a a mi vida, ¿verdad? Y puedo tener ese derecho a hacer con mi vida lo que quiera. Otra vez, socialmente hablando, siempre y cuando no daña a los demás. Y con todo esto viene una autoafirmación y un sentido profundo de identidad y de individualidad y de ser. ¿Mm? Entonces, en Nietzsche y- era que esta idea del amor impulsa la autoafirmación. Vean interesante, o sea, ya nada que ver con todo lo que hemos platicado del amor, desde el ágape, todas las cosas, no lo voy a repetir, todas las cosas que hemos explorado aquí, ¿verdad? Ya el amor como una forma de autoafirmación, ¿verdad? Eh, y desde luego de crecimiento personal, ¿verdad? Y que está, inclusive este amor también hacia sí mismo, también, que como decía por ahí, esta idea del amor propio, del autoamor, pues es relativamente nuevo. El, y desde luego también otra cuestión que decíamos de Schopenhauer, este amor como una ilusión, ¿verdad? Fíjense bien, seguramente lo vamos a tocar más adelante cuando lleguemos a la psicología, porque lo que de alguna manera Schopenhauer empieza a hablar es del enamoramiento, sin usar esa palabra, Schopenhauer. ¿Por qué? Porque en las visiones modernas de la psicología, el enamoramiento no son más que ilusiones. Y son de diferentes maneras que se percibe estas ilusiones. Una de las ilusiones es eh,
que yo me enamoro con la idea, con la imagen de la idea que yo tengo del otro. Ujú. Ese es como yo me enamoro. Es decir, yo realmente no veo al otro, veo la imagen que yo construí del otro. Y de esa imagen es de la que estoy enamorado. Por eso esa imagen, ¿verdad? Estadísticamente, o ese enamoramiento de esa manera, pues dura estadísticamente más o menos entre 6 meses y 2 años. Depende qué tan buenos somos para ver más allá, o depende qué tan bueno es el otro para dejarnos ver sus defectos, ver su auténtica persona. Entonces es cuando empieza a desmoronarse la imagen, porque ya empiezo a ver ya las rasgos o las conductas que ya no me gustan, que ya no me parecen tan ideales, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a desenamorarme. Y hay personas que piensan que el amor se está acabando, ¿verdad? Es decir, ya se acabó el amor. Y hay gentes que tienen el patrón, hay gentes que los pueden ver, que su relación de amor dura exactamente, sus relaciones históricamente, entre 6 meses y 2 años, que sus relaciones más largas son de 2 años. Coincide con esta durabilidad de esta etapa, esta forma de enamoramiento. Entonces Schopenhauer, sin hablar todavía de la palabra enamoramiento, empieza a hablar del amor como una visión, perdón, como una ilusión, ¿verdad? Este, algunos otros dirían, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces el enamoramiento como una construcción, ¿verdad? El enamoramiento como una construcción. Y algunos dirían, en el momento que el enamoramiento termina, comienza el verdadero amor, ¿verdad? Es decir, empieza a, porque ahora ya conozco sus defectos o sus vicios o su parte oscura o sus partes heridas. Y aún así la amo o aún así lo amo y lo acepto. Ese sería un verdadero enamoramiento. Entonces, eh, Schopenhauer ya empezaba a hablar de ese enamoramiento, ¿verdad? Ahora, él dice que es un truco que nos hace, algunos dirían, y él lo liga también en ese sentido, al placer enorme que nos da la sexualidad. Es de las cosas más placenteras, físicamente hablando y también mentalmente hablando, ¿no? Fíjense bien, ¿por qué? Porque también, ahora alguien más diría, porque también es una conexión con lo espiritual. ¿Por qué con lo espiritual? Bueno, eh, no me voy a meter eso, lo vamos a dejar ese, si no me voy a acabar toda la conversación, la vamos a dejar para cuando lleguemos a la parte más psicológica, la parte científica, hablaremos del orgasmo, hablaremos de toda la parte química, porque de acuerdo a la parte química habría varias formas de amor, fíjense qué interesante, ¿verdad? De acuerdo a los químicos que se desprenden. Hay como unos 5 o 6 hormonas, 5 o 6 eh, sustancias químicas en el cuerpo, o inclusive unas tantas más, ya lo hablaremos allá, que de alguna manera estarían ligadas a diferentes formas de amor, no a una forma de amor, a diferentes formas de amor. ¿No? Entonces, estas perspectiva, ¿verdad? Nos lleva a ver cómo tanto el deseo y la motivación, que repito, no antes de Schopenhauer y de Nietzsche, en este caso particular
sobre todo Schopenhauer, no estaba. Y esto lo retoma, o sea, todo esto es parte de lo que después retoma Freud, ¿verdad? No es como que Freud de la noche a la mañana, todas estas ideas de deseos y motivaciones, él solito las sacó, no, venía de la influencia de Nietzsche y de Schopenhauer, ¿verdad? Y cómo todas estas motivaciones y deseos afectan nuestras acciones y decisiones, que obviamente hoy día esto es parte del lenguaje popular, porque Freud y muchas de sus ideas básicas ya son parte de la cultura popular, de las conversaciones de muchísima gente, y su raíz está en Schopenhauer y en Nietzsche, ¿no? Y entonces, desde ahí empiezan estas conversaciones, estos debates éticos sobre las relaciones interpersonales, sobre la libertad y la autonomía. ¡Ah! Qué interesante. Cuando hablábamos cuando hablábamos del amor hacia lo trascendental, el amor a lo divino, en el bhakti, en el ágape. Este amor también, fíjense bien la diferencia, porque no es lo mismo en el ágape el amor a un desconocido, como un servicio, como una caridad, como o en el caso del budismo, como una compasión, ¿verdad? Que este amor íntimo, que implica sexualidad, que implica una cercanía íntima muy profunda, y que lleva también a potencialmente la concepción, la creación de una familia, la creación de hijos, en una sociedad que intenta, ¿verdad? A través de estructuras como el matrimonio, de asegurar que esos hijos estén cuidados. Entonces, el tema de libertad, el tema de la autonomía emerge en la conciencia humana. Y es ahí cuando, contemporáneo a todo esto, ¿verdad? Un, un gran colaborador de, de Carlos Marx, ¿verdad? Que todos, este, escribe bueno, muchos de ustedes lo conocerán, habla sobre el origen de la familia. ¿Se acuerdan del origen de la familia? ¿Ah? Que lo escribe el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels, un gran colaborador de Marx. Y ahí nos habla Engels cómo surgen simultáneamente la idea de la propiedad privada y la idea del matrimonio. ¿Por qué? Porque dice Engels, bueno, a ver, en un momento dado, alguien decía, pues esta es mi tierra, ¿no? Este pedazo aquí está, de aquí a allá, ¿verdad? Es mi tierra, es mi propiedad. ¿Por qué? Pues porque yo digo, porque tengo más fuerza que el otro, y a ver los demás que traten de decir que no, ¿verdad? Entonces era esta, esta ley del más fuerte que tenía su propiedad. Y luego decía, pero yo necesito dejar esta tierra a alguien. Cuando yo me muera, se la tengo que dejar a alguien. Y se la tengo que a alguien que sea pues mi heredero. Entonces, ¿cómo me aseguro en un mundo donde todavía no existen las pruebas anticonceptivas, perdón, las pruebas de paternidad, no las pruebas anticonceptivas, pues que esta tierra es mía? Bueno, pues si esa mujer que se casa conmigo, me aseguro que no tenga relaciones con otros hombres. Y entonces, si no tiene relaciones con otros hombres, entonces esos hijos son míos. Y entonces dice Engels que de alguna manera la conciencia de ese hombre, ¿verdad? Que tiene esta conciencia de dueño de la naturaleza, que es la tierra, pues también de alguna manera reclama la propiedad de esa mujer. Y dice, esa es mi mujer.
y esos son mis hijos, son extensiones mías y de mi propiedad. Surgen justamente cuando se agudiza este tema de la propiedad privada, porque de pronto se dan cuenta, se acelera este proceso cuando durante la revolución industrial los dueños de las máquinas empiezan a producir, pues como pasa, ¿verdad? La tecnología nos va dando mayor potencial económico, mayor capacidad y acelera los procesos. Entonces, la riqueza empieza a acumularse más rápidamente en unos cuantos. Y las distancias de poder, de dinero y de poder se amplían. Y entonces las reflexiones sobre la libertad, las relaciones, las reflexiones sobre las relaciones interpersonales y la autonomía, pues empiezan a aumentar. Y ahí es donde filósofos como Schopenhauer y Nietzsche reflexionan sobre esto. También temas como el consentimiento, la manipulación, todos estos fueron temas que estos filósofos empezaron a tener. Y desde luego, desde entonces, pero al revés, aguas, volteemos. Estas reflexiones ahí empezaron. Lo humano, el amor, de pronto, ya no fue la relación con lo divino, ya fue la relación humana, ¿verdad? Entre más o menos iguales. Y por supuesto, pues esto impactó el arte, la literatura hasta la fecha, ¿verdad? De ahí que el amor romántico de pareja, pues se ha vuelto la obsesión con respecto al amor, o para algunos es el único amor verdadero, el único amor al que reflexiona. Y hasta eso, digo, ya tenemos toda una generación también, entre más jóvenes vamos viendo, existen más estos escepticismos acerca del amor. Hay canciones ya de algunas pocas décadas que hablan de que el amor no existe. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vuelvo a checar, a ver, checo el micrófono. Son 8:16, el tiempo se está yendo. ¿Cómo vamos ya para ir como concluyendo y cerrando esto? Eh, Voy a dejar de compartir un momentito. Alguien que quiera abrir su micrófono, comentar un poquito? Yo quisiera comentar algo, Carlos. Ándale, Álvaro, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Adelante. Bueno, sí, lo que percibo en esto es justamente pues, uno de los grandes temas que creo que hoy estamos tratando de todos juntos, analizando todas las visiones del pasado, presente y futuro. Bueno, del futuro no, pero hacia allá vamos, hacia crear, creo yo, una más amplia también y más realista, diría yo, idea o definición de lo que es el amor. Y sí me quiero centrar en la idea del amor de pareja, porque siempre he insistido mucho en que creo que de ahí se desprenden todos los demás amores, de una u otra forma, porque pues es, digamos, esa forma de amar que nos permite entender la relación, las relaciones humanas y las relaciones que se van construyendo, como lo dicen estos filósofos también, pues con la intención y la finalidad de crear más humanos, ¿no? O sea, finalmente derivan en una forma de relacionarnos para perpetuar la especie, para continuar con esto y a su misma vez, pues amar a nuestros descendientes, ¿no? Y se hace esa cadena, ¿no? Pues del amor de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a primos, de primos a primos, en fin, todo esto que nos va relacionando como humanos. Entonces, lo que es interesante, creo yo, es cómo justamente nos vamos bien, vamos planteando en lo que yo veo de Nietzsche y todo eso también tiene que ver con
cómo se ha ido distorsionando ideas, conceptos de esto que llamamos amor para, pues, influenciados por otros intereses, por decir así, ¿no? U otras motivaciones. Es decir, no solo esa idea de conexión. Por ejemplo, yo creo que siempre ha existido la idea de que el amor, y esto es algo que, por ejemplo, yo comparto mucho porque el Tantra, pues de alguna manera, en muchos aspectos nos lo muestra, que es energéticamente esa fuerza que nos invita, digamos, a todo aquel que conecta con esa fuerza a unirse, acercarse, a conectar con otro o con otros o con otra cosa, porque como bien lo has dicho, es amor es amor a mí mismo, amor al que está frente a mí, amor a los que viven conmigo y también amor pues a las cosas, a la vida, a lo que hago, a lo que digo, en fin, y ahí se va ampliando el concepto o la fuerza. Pero es esa fuerza que une y conecta, siempre ha existido, ¿no? Como energía, como intención. Y después le hemos ido con criterios, con ideas, con intereses, con motivaciones, con intenciones de poder, de control, pues llamándole amor a muchas otras cosas que hoy por eso, como mencionas, pues hay gente que o no cree en el amor, en ese amor distorsionado, o considera que nunca ha existido ese amor distorsionado, pero ahí es donde pues es muy interesante revisar todos los puntos de vista e ir creando una nueva visión, porque por ejemplo, creo que muchas de estas ideas de amor que hoy tenemos, pues justamente están muy distorsionadas, están más basadas en posesión, en control, en sueños o idealizaciones, como nos hablan de este amor romántico de Disney, ¿no? O de Hollywood y cosas así. Entonces, ¿cómo podemos integrar más todas estas visiones a la vida, no solo moderna, porque finalmente, aunque hay muchas cosas en el cambio de lo moderno, también hay que rescatar pues muchas cosas de esas visiones del pasado, ¿no? De esas visiones del pasado que de alguna manera estaban tal vez menos distorsionadas, ¿no? Entonces, bueno, solo son reflexiones generales. El tema aquí es, el amor es, es algo que me va a ayudar a relacionarme más sanamente, más inteligentemente, más profundamente, más espiritualmente con alguien más, que eso es de lo que se trata, a quien le pueda dar y recibir esto que llamo un sentimiento o una fuerza para querer estar en esa conexión, o, o busco por otro lado qué es lo que me va a permitir relacionarme con alguien, ¿no? No sé si me explico, son ideas generales para complementar. Gracias, Álvaro. Bueno, fíjense bien, si no hubiera existido Schopenhauer y Nietzsche, no tendríamos, permítanme, nada más déjenme asegurar que tengo abierto aquí los participantes para que no se me vaya si algún comentario o algo, y el chat, ya los tengo aquí. Muy bien. Si no hubiera existido Schopenhauer y Nietzsche, nos hubiéramos quedado en una noción de amor, vamos a llamarle más genérico, si me permiten usar la palabra. O sea, un amor con distancia, porque sería un amor hacia el género humano, hacia la naturaleza, hacia lo divino. Pero esto nos lleva primero a encarnar el amor a la parte sexual. Ya eso es importantísimo. Pero la parte sexual, también considerando al otro como un individuo completo.
Esa es una de las cosas. Si bien es cierto, y esa es una de las críticas aquí en este texto que lo ponemos, digamos, eh, la visión de Nietzsche y de Schopenhauer se mueven hacia el individuo. O sea, pone al individuo en el centro, el amor como deseo, algo carnal, pero el amor también como algo creativo, algo también de autoafirmación y como algo que yo tengo, que es un poder que yo tengo. Pero donde se queda corto es ahora como es en el otro es donde se quedan cortos. Em, el mismo Freud termina en lo individual, no tanto en lo social, ¿verdad? Pero sin estas reflexiones no podríamos estar, no hubiera dado cavidad a las conversaciones que tenemos hoy día de estas formas de amor mucho más creativas, mucho más diversas. El tema de la diversidad no hubiera surgido sin todo esto. Entonces, porque, y con todo respeto, digo, esto no es hacia en particular, hacia las ideas particulares de Tantra en lo general, pero el Tantra, ni el neotrantismo, ni el Tantra tradicional, toma en cuenta estos aspectos, vamos a llamarle de igualdad, no toma en cuenta todos estos temas de, del poder, no los toma en cuenta todos estos temas. Entonces, porque son más finos, son producto de una conciencia real de las relaciones hombre-mujer o hombre-hombre o mujer-mujer, finalmente de individuo con individuo, en todos estos matices que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, em, eh, eh, tenía primero que aterrizarse y encarnarse el amor, tenía que individualizarse para que luego pueda socializarse, culturalmente hablando, el amor, ¿verdad? Vamos a cerrar, y ahorita lo abrimos para preguntas y respuestas, ¿verdad? Un poquito estas similitudes de las visiones entre Schopenhauer y Nietzsche. Eh, Ambos fueron influenciados por el idealismo alemán, ¿verdad? Ambos critican este racionalismo de Hegel y ambos ofrecen visiones alternativas sobre la realidad y el deseo. Schopenhauer ve el amor romántico, como decíamos, como una ilusión creada por la voluntad de vida. Decíamos que ya se estaba adelantando. Nietzsche, por el otro lado, desafía las normas morales tradicionales. Revolucionario, en una época victoriana donde la moralidad era extremadamente rígida y había la histeria porque los niveles de represión sexual eran quizás jamás vistos antes que eso. Ambos, ambos cuestionan normas sociales y morales establecidas y ambos presentan visiones divergentes, distintas sobre el amor, ¿verdad? La influencia de Schopenhauer en Nietzsche es significativa. Nietzsche inicialmente se siente atraído por esta visión pesimista de Schopenhauer y su concepto de la voluntad, y sin embargo Nietzsche eventualmente se aparta de las ideas de Schopenhauer y desarrolla su propia visión de voluntad y de poder como una fuerza positiva y creativa. Lo que decíamos, regresamos a los inicios de la conversación, el amor y la voluntad, el amor como voluntad, la voluntad como amor o el amor que impulsa la voluntad, ¿verdad? Y ya Nietzsche posteriormente pues rechaza el pesimismo de Schopenhauer, tiene una visión un poco más afirmativa acerca de la vida del amor y esa crítica que hace a Schopenhauer la ayuda a definir su propio pensamiento filosófico y enfoca en la autoafirmación y la creatividad en lugar del sufrimiento y de la ilusión con la que se queda Schopenhauer. Bueno, y las diferencias clave.
Eh, esta voluntad, en el caso de Schopenhauer, es ciega, es irracional, pues lo sabemos, el amor es ciego, el amor, el enamoramiento es ciego, no ve la realidad, también es irracional. Algunos inclusive definen el enamoramiento y el amor en ese sentido psicológico como una forma de locura. Por eso algunos hablan que de, bueno, hay frases relacionadas entre el amor y la locura y que es una ilusión creada por esta fuerza primordial para asegurar la perpetuación de la especie. Por el otro lado, Nietzsche dice que la voluntad de poder es una fuerza creativa y dinámica. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí va ligado el amor y la sexualidad con el poder y de alguna manera ese poder crea una dinamita, crea un movimiento, ¿verdad? Y esto impulsa a individuos a superar limitaciones y afirmar la existencia. Vean lo interesante de esto, el amor relacionado con el poder y creando movimiento. Fíjense, nada más para que veamos hasta dónde llega. Eh, es que esto tiene unas profundidades, pero voy a dar un ejemplo, espero no los confunda mucho y sea yo pueda compartir esto. Muchos no sabemos que existe esta idea del complejo de Edipo, ¿verdad? Que es una cosa, un descubrimiento, una observación de Freud, de que cuando somos pequeños, en cierta edad, hay una atracción eh, típicamente la niña por el padre, típicamente el niño por la madre, aunque yo en mi trabajo con personas de homosexualidad, diferentes tipos, en diferentes niveles, alguno me ha compartido que cuando era niño, me recuerdo muy claramente de a un cliente que tuve, un paciente que tuve, él sentía la atracción sexual por su padre, él como varón. Entonces, y eso la ciencia hoy lo refuerza. Lo refuerza porque entre los 4 y 7 años de edad, en niñas y niños, hay un incremento de las hormonas sexuales. Es una época donde de pronto los niños van y abrazan a la madre las piernas, hay niños que tienen esta como en esas edades como de explorar el seno de la madre o inclusive de alguna otra mujer adulta, inclusive pudiera ser. Hay un tema a veces que hay como de celos donde de pronto la niña quiere alejar a la mamá del padre o el niño quiere alejar al padre, crea formas de estar más cerca de la madre que esté de él que del padre. Entonces se da este fenómeno, fíjense bien, este fenómeno complejo de Electra, complejo de Edipo, ¿verdad? Y pasan cosas bien interesantes porque eh, esto está a la raíz, cuando está mal manejado esto está a la raíz de crímenes pasionales. ¿Por qué está la raíz de crímenes pasionales? Porque cuando este Edipo y este Electra no está bien manejado de manera adecuada, ¿verdad? Y al niño, por ejemplo, se le desplaza o a la niña se le desplaza de una manera abrupta, de una manera, digamos, no amorosa, ¿verdad? Puede generar dos cosas. Genera una, porque la sexualidad es fuerte, ¿verdad? Pero también puede generar un sentido de rechazo y de odio y de conflicto con la otra persona. Y entonces esto puede crear pasiones muy fuertes. ¿Por qué? Porque para el niño la satisfacción de las necesidades biológicas o la insatisfacción de las necesidades biológicas crea un sentimiento de miedo a la muerte. Para el niño no solamente es rechazo, para el niño no solamente es una falta de amor, es una amenaza a la sobrevivencia. Entonces, de ahí
es esta situación, por eso es cuando de pronto de adultos componemos canciones, bueno, yo no las compongo, pero algunos autores, de sin ti me voy a morir, sin ti no vivo, ¿verdad? Dime cuándo tú vas a volver, que sin ti me estoy muriendo, querida, ¿verdad? Y así muchas canciones que hablamos de la pérdida de un amor con una experiencia de muerte. Entonces, si algunos viven esa pérdida del amor como experiencia de muerte, pues la reacción emocional por no perder ese amor puede ser también el asesinar a otra persona. Así de fuertes estas energías. Entonces es un motivador, mueve esas fuerzas. Y fíjense bien, inclusive se habla que, por ejemplo, metafóricamente hablando, una revolución puede ser una, una impulsada en un sentido magno, un sentido grande, un, un grupo de personas que matan al padre, que es el gobierno, la autoridad, para quedarse con la parte productiva, que es los medios de producción, la madre patria, la parte femenina. Así de profundo es esta fuerza transformadora y creativa, en un sentido u otro. ¿Ya? Es la energía sexual finalmente. Entonces, todo esto empieza, este movimiento que después da origen a otras cosas más con estos dos personajes. Bueno, pues vamos cerrando. ¿A qué estás presente? ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué descubriste? ¿Qué te llevas de esta conversación? ¿Quién quiere o por medio de el chat o abrir su micrófono y comentar algo? Y espero y les pedí la paciencia, que no haya sido tan oscuro lo que hemos hablado aquí, no ha sido tan complejo, este, pero teníamos que revisar estos temas porque sin estos temas, entender la evolución del amor en la vida moderna, en la cultura moderna, en la conciencia moderna, hubiera sido incompleto. ¿Quién quiere? Carlos, Gonzalo, adelante. Gonzalo, mira, ahorita que hablaste del complejo de Edipo y de Electra, esos complejos dentro de la psicología se manejan en el tema de la lujuria, que efectivamente este tipo de apetito desordenado por los deseos carnales empiezan, como bien comentaste, entre los 4 y 5 años de edad, que es cuando tiene uno una idea este, mm, natural, porque es el amor hacia el papá o a la mamá, pero con el tiempo, si no se controla, llega a caer en muchos estados de, pues, cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, en el adulterio, bigamia, bisexualismo, eh, pues celos, o sea, son aproximadamente como 40 y tantos conceptos que se pueden manejar ahí. Entonces, si bien el concepto de amor ha cambiado, también nosotros mismos lo hemos distorsionado, porque, por ejemplo, si vemos que una persona atesora muchas cosas, por ejemplo, dinero, decimos, es que ese tiene amor por el dinero. Y yo no diría que tiene amor por el diría que es avaricia por el dinero, ¿no? Incluso entra hasta dentro de la gula. Entonces, son conceptos que hemos ido cambiando, pero el amor en sí, creo que se debe enfocar a la autoestima, a la autoconfianza, y eso da el sentimiento hacia la pareja o hacia la persona que uno quiere, ¿no? O a las personas que uno quiere, ya no hablando tanto del amor carnal. Entonces,
Pues este tema es muy, muy profundo y considero que pues son temas muy importantes que debemos de tratar, pero con la mente abierta. Y tú nos das la oportunidad de seguir buscando más información, eh, pues prepararnos más, ¿no? Ujú. Y pues te agradezco mucho tu plática y el haberme permitido intervenir. Gracias, Gonzalo. Gracias. Y eso Sí. último, importante, ¿verdad? Aquí lo que buscamos no es establecer una verdad, no estamos tratando de que todos piensen y estén de acuerdo con todo lo que aquí se menciona, sino a manera de documentación, a manera que genere inquietud para la reflexión, para investigar y que cada uno saque sus conclusiones y que cada uno vaya, eh, pues también, digamos, en la medida de lo posible, aplicar lo que aquí aprende para que confirme o modifique o deseche lo que aquí estamos compartiendo y conversando. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? Ah, bueno, mientras alguien si se atreve también a abrir el micrófono, dice Carolina, estoy tratando de entender por qué me siento tan bien estando sola, por qué rechazo la idea de tener una pareja, cuando en mi interior sí me gustaría compartir mi vida con otra persona para disfrutar juntos. Excelente tema. Ahora sé que crecería más como persona en pareja. Mira, qué interesante. Aquí hay una persona que la está haciendo reflexionar en un sentido distinto al que llevaba, de esta soledad, ¿no? Me acuerdo mi mentor, uno de mis grandes mentores, Armand Dimel, un gran psicólogo allá en Nueva York, y él decía algo bien bonito que a mí me dejó una gran enseñanza. Él decía que había pasar por un periodo de amarse a uno mismo muy profundamente. O sea, literalmente un periodo como si te hicieras novio de ti mismo, ¿no? Y en ese periodo de hacerte novio o novia de ti mismo, pues realmente te trataras a ti mismo como trataría el mejor tratamiento que le darías a una pareja, pero lo hicieras contigo, hasta que lo disfrutaras mucho, 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 que fuera un gozo esa relación contigo mismo. Y pasan varias cosas. Una es que cuando pasas por ese periodo de gozarte, ¿verdad? Que es que eh, puede haber tanto gozo, tanto placer, que ya no hay miedo a estar solo, porque dice uno, bueno, si alguien te dice, pues si no, pues ya me voy, y uno le viene la memoria y dice, bueno, pues también la pasaba muy bien cuando está, digo, tú sabes qué, pues no te puedo detener, porque ya no hay este tema de, ay, no te vayas por miedo a la soledad. Entonces dice uno, pues sí, sí, tú, ahí viene el tema de todo este tema de Schopenhauer y Nietzsche, o sea, tú tienes tu voluntad, hablamos de la voluntad, estar en relación requiere voluntades, ¿no? O sea, somos dos individuos, digo, para los que tienen relaciones de pareja, ya hay muchas combinaciones posiblemente hoy día, pero requiere dos voluntades para la mayoría de las relaciones en el mundo. Entonces, si tú te quieres ir, pues no te puedo detener, no puedo forzarte. Me encanta estar contigo, la paso bien, disfrutamos. Yo creo que a lo mejor las diferencias las podemos seguir trabajando, podemos desarrollar, ir a terapia, qué sé yo. Pero si no, pues no puedo, ni modo, pues ¿qué te puedo decir? ¿Verdad? No te puedo detener. Entonces, ¿por qué? Porque también está el otro lado que uno dice, ah, mira, y la pasaba bien. Y no quiere decir que no va a haber un duelo, no quiere decir que a lo mejor no voy a estar, voy a llorar o voy a estar triste y tener mi duelo por algunos días o semanas. Algunos a lo mejor tomamos más tiempo si estuvimos en una relación más larga o por la razón que sea, pero eventualmente sé que hay un espacio donde yo me voy a amar y va a ser muy rico estar conmigo.
Pero también al revés, ¿verdad? Yo me amo bien, me gusta. Primero uno se vuelve más atractivo, pero además también de pronto dicen, oye, pero ¿qué tal si esta diversión, esta alegría, este gusto lo comparto? Porque también es natural, parte de ese amor fluir, que lo queramos compartir. Entonces, es una paradoja muy interesante porque ese amor, ese gozo de mí mismo, al sentirme mejor, la naturaleza humana es lo que es como cuando vemos una buena película, leemos un buen libro, comemos en un buen restaurante, queremos ir a otros, oye, cuando tengas chance, ve a ese restaurante y pide tal platillo. Invito a mi familia, oye, vengan porque quiero que prueben este platillo de este restaurante. O ve a ver esta película, está buenísima. O te recomiendo tal libro. O ven aquí al programa de Viviendo el Amor, porque aquí hay cosas bien interesantes, te invito. ¿Verdad? O sea, compartimos las cosas que nos van a gustar y es natural que queramos compartir. Una paradoja muy interesante, ¿verdad? Pero es un círculo virtuoso, es un círculo creativo. Entonces, nada más es lo que quería compartir, Carolina, a partir de tu comentario. ¿Alguien más quiere compartir? Ya son 8:45, ya vamos cerrando. Pero también no quiero así como abruptamente. Entonces, si hay alguien más que quiera decir algo, escribir algo, adelante. Bueno. ¿Alguien más o alguien dice gracias, Carolina? Muy bien, gracias a ti por compartir tu intimidad, Carolina, porque da la oportunidad para también, en este caso, compartir algunas otras ideas, ¿verdad? Bueno, Graciela, que sea nuestra última colaboradora, un comentario, pregunta. Adelante, Graciela, abre tu micrófono y si puedes, pues tu cámara. Sí, hola, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, yo soy maestra educadora y trabajé en una guardería donde había una maestra que maltrataba a los niños de 2 años. Los azotaba con la pared, los bañaba con agua fría cuando se hacían del baño. Y sin embargo, los niños de 2 años al otro día pues abrazaban a la agresora, ¿verdad? No sé si también sea ese complejo de Edipo o si sea otra situación o porque los niños son por sí así pequeños, pues son amor, son inocencia, que no saben qué o a lo mejor porque pensaban que era pues su mundo donde los dejaban todo el día y pues tenían de todas maneras que estar conviviendo con esa persona agresiva todo el día, pero no me explico yo por qué si los trataba pues tan mal a los niños, por qué los niños reaccionaban con amor hacia esa persona agresora. Gracias. Sí, buena pregunta. Eh, mira, es un tema interesante, un tema complejo. Eh, Creo que es más fácil si lo explicamos desde el punto de vista, del punto de vista de la madre. Primero, déjame ver si me puedo. ¿Qué pantalla están viendo? La que tiene unas preguntas ahí. Ok, que otra vez me salí de aquí, pero bueno, la dejo ahí. Yo sigo con la conversación. Mira. Eh, Fíjate que los maestros de la resiliencia son los niños. Eso es lo primero que tenemos que decir. O sea, la capacidad de sobrevivencia de un niño es en general, sobre todo la resiliencia emocional, es enormemente, mucho más grande en un niño que en un adulto. ¿Vale? Em, ¿A qué se refiere esto? Que tienen una, primero tiene una capacidad de soltar el dolor mucho mayor que un adulto. Nosotros lo guardamos, lo resentimos, decimos nos vamos a vengar, ¿verdad? Tenemos una serie de cosas. Si se fijan, ¿qué pasa con un bebé cuando llora, por ejemplo, ¿verdad? Llora con todo, lo saca, lo saca, lo saca, lo saca, lo saca, lo saca,
Termina después de algunos minutos de llorar, lo sacó por completo y hace respiraciones profundas. ¡Ah! Y sonríe. ¿Saben a lo que me refiero, no? Y restablece su energía, su equilibrio energético y restablece su capacidad de amar. Entonces, esto, conforme vamos teniendo más agresiones, más insultos físicos, emocionales, mentales, más traumas, esta capacidad de liberar emociones, esta capacidad de restablecer nuestro equilibrio energético y de abrir nuestro corazón y de volver a amar, se va perdiendo con el tiempo. ¿De acuerdo? Ese es lo que empieza a ocurrir. Entonces, eso mismo sucede con niños en la escuela. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nos vamos adaptando. Muchas de nuestras estrategias de sobrevivencia, hay todo un modelo de psicología de personalidad que se llama la estructura de los caracteres secundarios, que la desarrolla, empieza con algunas de las ideas originales de Freud y del psicoanálisis de personalidad, de la personalidad es anal, oral, masoquista, psicópata, etcétera, pero posteriormente lo desarrolla mucho más Wilhelm Reich y Lowen. Yo estoy escribiendo una serie de libros sobre esto, sobre este modelo de personalidad, este, y este modelo de personalidad, un poco lo mencionaba hace ratito cuando hablaba del complejo de Edipo, este, em, estos modelos de personalidad son estrategias de sobrevivencia. Es decir, eh, estos aprendemos, por ejemplo, si alguien tiene un padre muy dominante, una madre muy dominante, dos estrategias se manifiestan. Una, si me considero lo suficientemente fuerte biológicamente, temperamentalmente, y de alguna manera veo que mis cuidadores, mis criadores, los puedo controlar, los puedo dominar, pues me desarrollo una personalidad psicopática. Es decir, una personalidad que me constituyo como alguien que dice, para sobrevivir hay que tener poder y hay que ejercer el poder sobre de otros. Y todos sabemos que hay niños pequeños que tienen ya unas habilidades enormes de manipular, de controlar, de dominar. Seguramente, si no, a algunos de ustedes les ha pasado esto, como una experiencia, aunque sea breve, conocen el primo de un amigo que tiene un hijo que lo domina, o una hija que la domina, o lo que sea, ¿no es cierto? Yo creo que todos aquí conocen a alguien así, ¿cierto? Que el niño le dice, quiero esto, y la mamá, y se lo compra o se lo da, y toda la tiene ahí dominada y controlada, a veces de manera muy sutil y con llanto o con haciendo caritas lindas, o a veces con amenazas y chantajes, y hay todas las formas posibles. Entonces vamos aprendiendo cómo sobrevivir con estas técnicas, ¿sale? Y una de estas es que vamos adaptándonos a la otra persona. Entonces, si esa es mi maestra, esa es una persona de autoridad, y además sé que me la voy a pasar aquí un tiempo, pues voy aprendiendo también cómo adaptarme a las condiciones. Son dos posibles explicaciones, no diciendo que es la verdad, pero son posibles explicaciones de esto. Dice, y la persona que maltrata a los bebés tiene una herida de humillación muy profunda. Estoy último en el síndrome del rey. Sí, no conozco el síndrome del rey Gonzalo, pero lo voy a checar. Pero lo anterior sí es verdad. Tendemos a tratar a los menores de la manera que fuimos tratados, más o menos. De ahí la importancia de sanarnos como adultos, de ahí la importancia que antes de padres sanemos muchas de nuestras heridas emocionales, da la importancia que como gente que somos responsables de niños o niñas, trabajemos esta parte para transformar esto y sanemos nuestras heridas emocionales, para que estas prácticas no se perpetúen. ¿De acuerdo? Muy bien.
Voy a estudiar lo del síndrome del rey, Gonzalo. Gracias. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por esta noche, por estar aquí. Espero hayan sacado valor de esta conversación. Vamos a dar por terminado esta conversación. La semana seguimos con otro tema que esperamos sea de interés. Esperamos que se abordó esto de una manera que le sacaron valor, que aprendieron algo, que se llevan algo. Por ahí dice, Carolina, niños se encariñan con sus maestros, buscan amor que no tienen en casa. Exacto, también, eso es verdad. Y a veces es mejor un poquito de amor, aunque duela, a nada de amor. Ahorita me recuerda un cliente en Estados Unidos, gracias, buenas noches, un cliente de Estados Unidos que me decía, yo planeaba hacer travesuras en el día para que cuando mi papá llegara me pegara. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Entonces, que no sabía si había escuchado bien. Sí, dice, es que de lo contrario, mi papá llegaba a casa, abría el periódico, se ponía a leer, veía un poquito de televisión, cenaba y no me volteaba a ver nunca. No me saludaba, no me hacía un cariño. Entonces, eso me dolía mucho. Entonces, yo preferiría que me pegara a ser ignorado. Una historia real, que yo la escuché de un paciente en Estados Unidos. Y tuve dos pacientes más o menos con historias similares. Entonces, a veces el maltrato es mejor a ser ignorado, ¿no? Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Espero sea de valor. Espero sigamos reflexionando. Hasta la próxima. Bonita noche. El viernes tenemos la clase de psicología y espiritualidad para aquellos que participan en ambos grupos. Tenemos ese otro grupo de psicología y espiritualidad, también con algunas conversiones interesantes. Ahí comparto en este grupo para que el que quiera entrar, pues el viernes entre a las 8 de la noche. Bonita Muchas noche. gracias. Buenas Adiós. noches. Bye. Gracias. Adiós. Buena noche. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Gonzalo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Buenas noches. gracias.